Padre, ahora que vamos a escuchar a tu siervo, dispón nuestra mente y corazón. Sabemos que tú deseas hacer bien a tu pueblo con tu palabra. Y Señor, aunque vamos a escuchar información desde distintos ángulos con cada uno de tus siervos, lo que deseamos realmente es que nuestro corazón se inflame por la voz de tu Espíritu. Que abras puertas en nuestros corazones para que este tema pueda calar en nosotros y que valoremos sobre todas las cosas tu presencia entre nosotros como lo más importante en la vida. Señor, haznos entender tú que hoy tratas lo que hoy tratas, Señor, de comunicarnos. Porque anhelamos que tu nombre sea levantado en alto, Señor, sea glorificado por nosotros, por un pueblo que te ame más de lo que te hemos amado hasta ahora, Señor. Ven, Señor, y dirige tú todas las cosas, porque lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Buenos días a todos. Es para mí un gozo y un honor estar aquí hoy. No digo aquí, pero estar aquí entre vosotros. Porque la verdad es que me siento un poco fuera de lugar, no estoy acostumbrado de estar delante de tantas personas, pero es lo que el Señor me ha pedido y por eso estoy aquí. Quiero empezar aclarando cómo es el avivamiento en las Escrituras. ¿Cómo es el avivamiento en las Escrituras? Tal vez uno de los ejemplos más claros, más clásicos, más históricos del avivamiento se encuentra en los capítulos 22 y 23 del segundo libro de Reyes. Estos capítulos describen cómo el Señor avivó el pueblo de Dios en Judá durante el reinado del rey Josías. Cuando Josías llegó al trono, su nación estaba en tal decadencia espiritual que nadie esperaba más que el juicio divino. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia avivó su pueblo en aquel entonces. El Señor hizo tal restauración que transformó todos los aspectos de la nación. La transformó espiritual, moral, social y políticamente. Por lo tanto, esos capítulos de Segundo de Reyes destacan 5 características que nos hacen ver cómo es un verdadero avivamiento bíblico. La primera, y yo diría la más importante, fue el redescubrimiento de la palabra de Dios. Digo lo más importante porque un avivamiento o cualquier obra que no tiene su base en la Sagrada Escritura no es de Dios y por lo tanto no puede glorificar a Dios. La segunda fue la restauración del temor de Dios. Y eso es lógico porque una vez que entramos en las Escrituras y comprendemos por la gracia de Dios la grandeza, la gloria, la majestad de nuestro Dios, esto necesariamente tiene que producir en nosotros un temor reverente en nuestros corazones. La tercera fue el regreso a Dios por medio de la confesión y el arrepentimiento del pecado. Otro efecto, otro resultado de estar en la palabra de Dios, de tener el poder o la aplicación de la palabra de Dios por el Espíritu Santo en nuestros corazones, siempre nos lleva a humillarnos delante de Él, reconocer nuestro pecado y también arrepentirnos de nuestros pecados.
La cuarta característica fue la recuperación del compromiso y la responsabilidad espiritual. Y si hay una cosa, a mi parecer, que está ausente y bien ausente en muchas de nuestras iglesias, en muchas de las iglesias de España en el día de hoy, en el mundo entero, es precisamente esto: el compromiso serio, la responsabilidad espiritual delante del Señor en la congregación donde el Señor nos ha puesto. Y la quinta característica es un verdadero avivamiento, es la renovación de la santidad personal de vida. Cuando estudiamos la historia, nos damos cuenta de lo mucho que hemos regresado, que hemos apartado de los caminos del Señor en este sentido. La necesidad de una santidad personal de vida. Porque es de esta manera que la gloria del Señor, la imagen del Señor, brilla a través de nosotros. Lo que queda claro y bien claro, no solo en este pasaje, sino en toda la Biblia, es que el avivamiento no es obra humana, algo que fue bien enfatizado en la predicación de anoche, sino que es la obra soberana del Espíritu Santo en el corazón de su pueblo. Resumiendo, podemos decir que un avivamiento espiritual es el movimiento del Espíritu de Dios que impacta su iglesia de manera tan poderosa que resulta en un despertar espiritual, un despertar de la fe y de la devoción espiritual. Entonces, ya que hemos aclarado cómo es el avivamiento bíblico, podemos ahora proseguir a la historia y distinguir las características verdaderas de las características falsas de un avivamiento. Sin duda alguna, el mayor avivamiento en la iglesia fue el día de Pentecostés, que también apreciamos esto en la predicación de anoche, algo que es único, algo que era especial, algo que no va a ser repetido con todas sus características. Después de Pentecostés, hay historiadores que creen que de alguna manera los periodos de las grandes expansiones del cristianismo en el mundo pueden ser rastreados a un avivamiento en la iglesia en Irlanda en la Edad Media. En aquel entonces el Espíritu Santo usó un hombre con el nombre de Patrick o Patricio para expandir y purificar su iglesia en toda Europa. Thomas Cahill lo expresó de manera curiosa en el título de su libro: ¿Cómo los irlandeses salvaron la civilización? Vosotros que me conocéis sabréis por qué he tenido que meter esto, porque yo soy de Irlanda del Norte. Así que, pues, por eso lo tengo que meter. Muy bien. Sin duda alguna, otro avivamiento con tremendas dimensiones ocurrió en el siglo XVI, conocido como la Reforma Protestante. Las consecuencias de aquellas obras del Espíritu Santo eran tan poderosas, tan extensivas, que impactaron prácticamente a todo el mundo, y sus influencias siguen dejando huellas hasta el día de hoy. De hecho, dentro de unos días vamos a estar celebrando una vez más el Día de la Reforma. Una de las grandes autoridades de los avivamientos, sin duda, ha sido el doctor Edwin Orr. En sus investigaciones
el doctor Orr, distingue varios avivamientos desde la Reforma del siglo XVI hasta el siglo XX. Durante este periodo, él identifica seis en concreto. Entonces, vamos a considerar brevemente esos distintos periodos antes de llegar a algunas conclusiones. El primer gran avivamiento empezó en el año 1727. Aunque no era el mayor en términos de expansión geográfica, sin embargo, el Espíritu de Dios obró de tal manera que diferentes naciones fueron impactadas simultáneamente. Fue el resultado de un extendido periodo de oración, de arrepentimiento y de reconciliación que empezó en una comunidad morava. La influencia de aquel avivamiento tocó profundamente a Gran Bretaña como también a los Estados Unidos. Su fruto fue fenomenal. Se estima que unos 150 nuevas congregaciones fueron establecidas en muy pocos años, entre los años 1740 y 1742. Miles de recién convertidos se comprometieron como miembros en diferentes iglesias evangélicas. En este mismo periodo, 9 universidades cristianas fueron formadas y muchos misioneros fueron enviados a todo el mundo, entre ellos el famoso David Brainerd, quien obró entre los indios americanos. Mientras tanto, en Gran Bretaña el avivamiento progresaba bajo los ministerios de George Whitefield y Juan Wesley. Multitudes fueron convertidos a Cristo. Y tal era el impacto de la transformación en las sociedades en general que hizo una gran transformación. La moralidad, la embriaguez, los crímenes se redujeron notablemente y la transformación en la ética se vio en todos los niveles de la sociedad. El segundo gran avivamiento empezó en 1792, unos 60 años después del primer avivamiento. La situación espiritual en el mundo en aquel tiempo era muy deplorable. Hubo una terrible decadencia moral después de la guerra de independencia en América. Por otro lado, el espíritu de la Revolución Francesa, la infidelidad y el racionalismo en general en Europa contaminaron la mayoría de las iglesias protestantes. Pero todo esto cambió, y cambió radicalmente cuando el Espíritu del Señor avivó su iglesia. Multitudes fueron convertidos a Cristo. En Inglaterra se estima que solo en la iglesia metodista el número de miembros creció desde 72.000 a 250.000 en muy poco tiempo. En Gales, las iglesias se llenaron y como en los tiempos de Nehemías, miles se congregaron en las plazas de los pueblos a lo largo de todo el país para oír la predicación de la palabra del Señor. Lo mismo ocurrió en Escocia bajo los ministerios de los hermanos Haldane y Thomas Chalmers. También en Irlanda del Norte multitudes fueron convertidos a Cristo, familias enteras fueron transformadas y el aumento de los nuevos creyentes fue tal que nuevos edificios tenían que ser construidos para congregarlos.
Yo nací cerca de un pueblo que se llama Balemone, un pueblo que tiene menos de 10.000 habitantes. En aquel entonces tenían que construir 2 edificios nuevos para congregar los convertidos de aquel avivamiento. Como resultado, y aún hasta el día de hoy se puede ver el fruto de esto, ya que en este pueblo pequeño hay 5 iglesias presbiterianas, una iglesia baptista reformada y 3 iglesias pentecostales. Durante estos años, nuevas asociaciones evangélicas fueron creadas y sociedades bíblicas formadas por el creciente deseo de conocer más y mejor la palabra de Dios. El tercer gran avivamiento fue en el año 1830, unos 38 años después del anterior. El trasfondo moral de este avivamiento fue diferente a los anteriores. No hubo la misma caída moral. Los personajes que figuraron durante este periodo en América fueron Israel Nettleton y Carlos Finney, y en Gran Bretaña James Caughey. Sin duda, el más conocido era Carlos Finney, y nuestro hermano hizo bastante referencia a él en la predicación de la noche anterior, del cual dicen que bajo su ministerio más de 100.000 almas fueron convertidos en un solo año. En diferentes denominaciones el número de conversos se doblaron entre los años 1840 y 1842. El efecto de este avivamiento se extendió más allá de las fronteras de América, y la filosofía de Finney llegó a influir millones de cristianos en todo el mundo y precipitó avivamientos en muchos países del mundo. En el Reino Unido, el avivamiento floreció y nuevas denominaciones fueron formadas. La influencia de hombres como J.N. Darby y Jorge Muller dejaron su indeleble marca en el mundo evangélico. Otro efecto de este avivamiento fue la formación del movimiento de la restauración de los dones y ministerios apostólicos. Este movimiento hizo su impacto en varias denominaciones. En Gales, hombres como Juan Elías y Christmas Evans llegaron a ser muy conocidos por sus predicaciones poderosas. Igualmente en Escocia, hombres como Juan y Horatius Bonner, Thomas Chalmers y Robert Murray McCheyne fueron instrumentos claves en el avivamiento de su país. Durante este periodo hubo avivamientos en otras partes del mundo, aunque más localizados. Así ocurrió particularmente en Escandinavia, Europa Central, Sudáfrica, las Islas Pacíficas, la India y Sri Lanka. El cuarto avivamiento fue en 1857, es decir, 27 años después. Este fue mayor que los anteriores, tanto en su extensión como en sus efectos, y su impacto fue más duradero. Empezó en Canadá y pronto se extendió a los Estados Unidos. En el otoño de 1857, un hombre de negocios y convertido de Finney empezó una reunión de oración a mediodía en Nueva York. Nuestro hermano también hizo referencia a esto anoche, otra cosa que iba tachando. En poco tiempo, más de 10.000 hombres de negocios estaban reuniéndose por todo el país.
orando en concreto por un avivamiento. En este caso, el instrumento humano fue principalmente laico. Se estima que más de 1 millón de almas, fueron convertidos a Cristo en 2 años. Al otro lado del Atlántico, otro 1 millón de almas fueron convertidos a Cristo. En Irlanda del Norte, siempre hay que meterlo, en Irlanda del Norte 100.000 fueron convertidas, otros 100.000 en Gales y otros tantos en Escocia. En Londres, Carlos Spurgeon experimentaba un continuo avivamiento en su congregación. Durante ese tiempo, Hudson Taylor empezó la misión al interior de la China. Lord Shaftesbury se dedicó a los jóvenes, a los pobres y a los oprimidos. Bernardo fundó sus famosos orfanatos. Y David Livingstone y María Slessor propagaron la obra misionera en África. Las consecuencias fueron enormes y muy extendidas. El quinto gran avivamiento fue en 1880, 50 años más tarde todavía. Este avivamiento se centró principalmente en un hombre que fue descrito como, y cito, muy exitoso en sus cruzadas evangelísticas intercaladas con avivamientos periódicos. Su nombre era D.L. Moody. Spurgeon describió su tiempo en Inglaterra como una visitación de gracia y un notable tiempo de conversiones. En Escocia, Andrew Bonner, en su diario, describió las predicaciones de Moody como, y cito, el torrente de un verdadero avivamiento en Edimburgo. Y lo compara que a su propia experiencia hacía 35 años atrás. Lo mismo ocurrió en los demás lugares del Reino Unido donde Moody ministraba. Además de sus innumerables predicaciones, Moody fundó el Instituto de la Biblia en 1883 con un énfasis particular en la obra misionera. Además, durante este periodo, The Christian and Missionary Alliance, es decir, la Alianza Cristiana y Misionera, fue formada. Y The Christian Endeavor Movement, el movimiento del esfuerzo cristiano, comenzó. Este avivamiento llegó a otros países y bien lejos, como Japón, donde la membresía de las iglesias evangélicas creció desde 4.000 a 30.000 en muy poco tiempo. La misión al interior de China experimentó una gran afluencia de misioneros. Además, nuevas misiones fueron formadas, pero en esta ocasión enfocando sus labores en países hasta ese momento no evangelizados. También ese avivamiento llegó a la India, África, Madagascar, Australia, América Central y América del Sur. Y el sexto gran avivamiento. Los primeros años del siglo XX presentaron un número de avivamientos en todo el mundo. Pero a diferencia de los avivamientos anteriores, estos tenían su raíz en un nuevo movimiento llamado el movimiento de la santidad. Comenzó por la influencia de Juan Wesley, quien destacó que por medio de una segunda experiencia de la gracia divina, el creyente puede ser enteramente santificado. Nosotros estamos en el proceso de la santificación. Estamos a salvos del poder del pecado, pero no de la presencia del pecado. Pero esta experiencia pretende no solo ser librado del poder del pecado, sino incluso de la influencia o la presencia del pecado.
Durante este periodo, el término bautismo del Espíritu Santo empezó a ser usado para describir la experiencia de dicha santificación entera. Esta nueva doctrina fue nutrida y madurada por una variedad de movimientos y denominaciones nuevas, de modo que iba extendiéndose rápidamente por toda América, como también en otras partes del mundo. Esto era el trasfondo del avivamiento pentecostal del siglo XX. En este repaso rápido de los avivamientos a lo largo de la historia, podemos observar características que son tan innegables como imprescindibles. Pero al mismo tiempo, vemos características que frontalmente chocan con las Sagradas Escrituras. Lógicamente, en estos casos tienen que ser rechazadas. No importa lo llamativos que aparenten. Lo que dijo el sabio Salomón, el rey Salomón, en el libro de Eclesiastés 7, versículo 29, creo que es aplicable aquí. Dijo, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Podemos parafrasearlo de esta manera. Dios hizo los avivamientos con rectitud, pero los hombres a veces buscaron perversiones. Por lo tanto, el patrón de la profecía de Isaías, capítulo 8:20, es siempre imprescindible. A la ley y al testimonio, si no dijeran conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Por otro lado, hemos de tener cuidado de juzgar o rechazar lo que no es de nuestro agrado personal o que no encaja en nuestras convicciones o tradición denominacionales o personales. Es muy evidente que en todos los avivamientos hubo elementos humanos, elementos como las emociones, e incluso la hipocresía. En cierto sentido, nosotros podemos entender como en tiempos de un gran despertar espiritual, como creyentes que eran espiritualmente sanos y gobernados por las Escrituras, podrían ser llevados a extremos en sus emociones. Las emociones que gobernando aquellos movimientos llevaron muchas almas a desviarse e incluso hacerles caer en graves errores y acciones excesivas. Lo que se observa con mucha claridad en todos estos periodos es que la iglesia necesitaba ser avivada. Necesitaba ser rescatada de su frialdad, de su incredulidad, de su inmoralidad y de su ignorancia. En pocas palabras, tenía que ser avivada para redescubrir lo que es un verdadero seguidor de Jesucristo. Por otro lado, la historia de los avivamientos enseña que el despertar espiritual produce un rápido aumento de la fe personal. Produce vidas piadosas y un comportamiento moral tanto dentro de la iglesia como en la sociedad en general. Otro resultado era el urgente crecimiento de la actividad misionera y el aumento en los esfuerzos para ayudar a los necesitados en la sociedad en general. Entonces, ¿cómo es un
avivamiento. ¿Cómo es un avivamiento? De lo que hemos aprendido de la historia, podemos decir que el avivamiento bíblico, en primer lugar, produce un abismal sentido del pecado con sus consecuencias. Cuando la gloria de Dios se manifiesta como en los verdaderos avivamientos, entonces nos damos cuenta de lo que somos de verdad. Así ocurrió al gran profeta Isaías en el año que murió su rey. En el templo, Isaías vio la gloria del Señor, Jehová de los ejércitos. En Isaías 6:1 leemos, dice el profeta: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas o sus glorias llenaban el templo. Al mismo tiempo, él oyó esos serafines clamando: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ahora notad su reacción. Él no empezó a dar palmitas, saltar, no. Leemos que entonces dije: ay de mí. Es interesante notar que en el capítulo anterior, el profeta enviado por el Señor había proclamado una serie de ayes contra diferentes maldades, depravaciones que estaban aumentando y creciendo en su país, en su sociedad. Pero en esta ocasión, en la presencia del Señor, no es ay de aquello o ay de esto, sino es ay de mí. Ay de mí. ¿Por qué? Porque soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y pregunto, ¿cuándo fue la última vez que nuestros ojos de verdad han visto al Señor en nuestros tiempos devocionales, en los cultos, en nuestras congregaciones? Esto es lo que ocurrió continuamente en aquellos avivamientos que hemos considerado a lo largo de la historia. Una y otra vez, hombres, mujeres, e incluso niños. Nuestra hermana habló anoche de una niña de 4 años. Físicamente postrados delante del Señor en arrepentimiento de sus pecados, anhelando de todo corazón ser perdonados y reconciliados con Dios. Los avivamientos del Espíritu Santo no son como lo que está ocurriendo hoy día con tanta frecuencia en muchas iglesias evangélicas. No son explosiones de meras emociones creados en un escenario de luces artificiales y motivados por músicos apuntando a las emociones. Los avivamientos del Espíritu Santo no son manipulaciones momentáneas para crear sensaciones vacías. Lo que es de Dios viene por medio del Evangelio predicada y aplicada al corazón por el Espíritu Santo. Y necesariamente produce un profundo odio al pecado. Produce arrepentimiento. Produce transformación, de modo que el convertido se rinde por completo al Señor. Pero en segundo lugar, el avivamiento bíblico, por este repaso que hemos hecho de la historia, produce un anhelo sincero para conocer mejor la palabra de Dios. Es lo que ocurrió en cada uno de estos periodos que hemos repasado. Como también ocurrió en el avivamiento que Nehemías experimentó
ahí en su tiempo en Jerusalén. Leemos en Nehemías 8, versículo 4, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y subrayad esto. Y los oídos de todos, de todo el pueblo, estaban atentos al libro de la ley. No se cansaron de escuchar la predicación de la palabra de Dios. Algunas veces con vergüenza tenemos que decir que después de unos 20 minutos de una predicación, pues hay gente que empieza ya a quejarse. Qué lejos estamos de esos tiempos que leemos aquí. Lejos de cansarse, ellos anhelaban más y más la enseñanza de las Escrituras. Esto precisamente es lo que está faltando hoy día en las iglesias evangélicas y también en las iglesias reformadas. Que el Señor entonces, que el Señor nos dé una nueva y verdadera sed de su palabra y que nuestras iglesias, nuestros hogares y nuestras vidas sean gobernados cada vez más por la Sagrada Escritura. En tercer lugar, el avivamiento, según este repaso de la historia, produce una aptitud singular para adorar la majestad divina. Eso siempre destaca un avivamiento verdadero. Desgraciadamente, en los mejores momentos de aquellos avivamientos que hemos considerado, a veces personajes humanos llegaron a tener tal protagonismo que eclipsaron la majestad divina. Sin duda, esto entristece el Espíritu Santo y desde luego frena su obra en la iglesia. Jesús enseñó esta característica a aquellos discípulos que llevó con él al monte de la transfiguración. Durante algún tiempo, Moisés y Elías, podemos decir en cierto sentido, eclipsaron la gloria de Cristo para aquellos discípulos. Entonces, ¿qué pasó? De repente bajó una densa nube y cuando se quitó la nube, dice, estaba Jesús solo. Y el Padre dijo a aquellos discípulos, no Moisés, no Elías, es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. No dejemos de pedir al Señor que obre de tal manera en nosotros que tengamos cada vez más clara la majestad de nuestro Salvador. Porque solo así podemos adorarle en espíritu y en verdad. Y en cuarto lugar, el avivamiento bíblico produce una alegría sensata, basada en la misericordia de Dios en Cristo. Cuando el Señor aviva su pueblo, el gozo es la expresión del corazón que está disfrutando de la comunión con Él. Es lógico. Porque como leemos en el Salmo 16, versículo 11, la presencia del Señor en medio de su pueblo, y eso es el avivamiento, siempre produce gozo. Dice el salmista, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Así fue también los tiempos de Nehemías. Nehemías capítulo 8, versículo 10. Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Podemos describir los tiempos de los avivamientos como días de los cielos sobre la tierra. Y lo que caracteriza el cielo, entre otras muchas cosas, es el gozo del Señor
el gozo en el Señor. Pero cuando consideramos esto, ¿qué lejos estamos nosotros de aquellos tiempos? Con tristeza y con sinceridad tenemos que reconocer que espiritualmente estamos fríos, estamos lejos y en algunos casos apartados del Señor. Que plazca entonces el Señor avivarnos. Clamemos al Señor en las palabras de este salmo que hemos leído antes, el Salmo 85, versículos 4 al 10. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación y haz cesar tu ira sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? El avivamiento bíblico, en quinto y último lugar, produce una aspiración sana para obedecer los mandatos de Dios. Cada época de los avivamientos fue caracterizada por un profundo y sincero deseo de vivir en obediencia a los mandamientos de Dios. Bajo la dirección del Espíritu Santo, esto protege la iglesia de las artimañas de Satanás, cuyo propósito siempre es sembrar su cizaña entre el trigo. Tristemente, en aquellos avivamientos que consideramos, hubo momentos cuando Satanás logró precisamente esto. Pero todo lo que es fruto del Espíritu Santo en los avivamientos era de Dios, glorificaba a Dios. Sin embargo, no todo glorificaba a Dios. Hubo enseñanzas y prácticas que no fueran conformes a la palabra de Dios. Por tanto, no pueden ser considerados obra de Dios porque lejos de obedecer las Sagradas Escrituras, provocaron auténticos errores y a veces errores muy graves. Así en concreto fueron las nuevas doctrinas propagadas por John Wesley y aceptados y practicados en diferentes organizaciones y denominaciones. Así era en concreto su enseñanza de lo que hemos hablado antes, de esta santificación completa o esta santificación entera. Entonces, no todo que producía los avivamientos era obra del Espíritu de Dios. Esto es una advertencia para nosotros, que debemos imitar, no esos ejemplos, sino imitar el ejemplo de los creyentes de Berea, de los cuales leemos en Hechos 17, versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si esas cosas eran así. Es obvio, mis hermanos, que nosotros en el siglo XXI necesitamos con muchísima urgencia ser avivados por el Señor. ¿Cuánto necesitamos ver? ¿Cuánto necesitamos experimentar lo que nuestros padres espirituales vieron y experimentaron en su día y en su generación? La necesidad de ser avivados es evidente por nuestra frialdad, languidez y muchas veces la ausencia de fruto espiritual, que es evidente, desgraciadamente, en todas nuestras iglesias. Como dice el salmista, el avivamiento es para que tu pueblo se regoce en ti, no en ciertas experiencias, en ti. Por otro lado, en medio de los grandes acontecimientos históricos de los avivamientos, es fácil perder de vista
la necesidad de un avivamiento personal. Ahora bien, de nuestro repaso de la historia, las características de aquellos grandes avivamientos enseñan que un despertar espiritual ha de empezar. ¿Dónde? En la iglesia. Es decir, entre el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el instrumento que Dios usa para avivar a su iglesia es la iglesia misma. Como dice 1 de Pedro 4, el juicio de Dios tiene que comenzar en la casa de Dios. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tiene que comenzar conmigo. Tiene que comenzar contigo. No hay otra manera. Esto es como el Espíritu Santo obra para avivar. Siempre ha obrado de esta manera y siempre obrará de esta manera para avivar a su pueblo. Campbell Morgan dijo lo siguiente: no podemos organizar un avivamiento, pero podemos dirigir las velas para que sean alcanzadas por el viento del cielo cuando Dios escoge soplar una vez más sobre su pueblo. Entonces, hermanos, imitemos a Elías. Elías ahí en el monte de Carmelo. Reconstruyamos el altar de la oración, sabiendo que Dios soberanamente enviará el fuego del avivamiento a su iglesia cuando Él quiere y donde Él quiere. Entonces roguemos a Dios con fervor y corazones sinceros que avive nuestras iglesias, que nos avive a nosotros personalmente. Con vergüenza tenemos que reconocer delante del Señor lo que Eliú confesó en Job 36, versículos 26 y 28. Dijo: he aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos. Ni se puede seguir la huella de sus años. Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes goteando en abundancia sobre los hombres. Clamemos al trono de la gracia para que el Señor en su infinita misericordia destile sus nubes de gracia con el fin de transformar sus gotas en abundantes bendiciones sobre nosotros. En otras palabras, que nos dé un auténtico avivamiento. La promesa del Señor no puede ser más clara. Segundo de Crónicas, y con eso termino. Segundo de Crónicas 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra o su corazón o su iglesia. Que así sea, para la gloria del Señor. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, tú conoces nuestros corazones. En esa palabra que acabamos de leer, reconocemos que tú eres grande y en muchos sentidos no te conocemos. No te conocemos como debiéramos conocerte. A pesar de algunos de nosotros que andamos ya muchos años en el Evangelio, ¿cuánto todavía tenemos que aprender de ti? Señor, perdónanos nuestra lentitud, la frialdad de nuestros corazones. Gracias te damos que en tu sabiduría nos has dado este año en Pasión por el Evangelio este tema del avivamiento.
Esto que anhelamos, Señor, para cada una de nuestras congregaciones, para cada una de nuestras vidas, para nuestros hogares. Pensamos en aquellos en nuestra familia que todavía no te conocen. Señor, lo que ellos necesitan es este poder tuyo, que tú des esa disponibilidad a sus voluntades en el día de tu poder para arrepentirse y creer en el Evangelio para la salvación. Señor, avívanos, gracias por este día. Gracias por lo que ya hemos recibido, lo que todavía vamos a recibir. Que tú seas exaltado y glorificado en todo y que Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, tenga siempre la preeminencia en todas las cosas. En su nombre te lo pedimos todo y damos gracias. Amén.